Deleitados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 11 de febrero de 2025. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y aquí estoy impartiendo frente a mis alumnos de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela la asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales. Y la clase de hoy es la que hoy nos encontramos en la segunda sesión de la clase de hoy. La primera la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte sobre el tema producción y valoración de la confesión como prueba penal. Clases estas que la pueden ubicar pues en mi canal YouTube, ya lo dije, a lo cual los invito a que se suscriban a los efectos de conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Entonces nos encontramos en la circunstancia de analizar esa oportunidad de la declaración del procesado conforme a lo que establecen los artículos 132 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Hemos venido disertando sobre ese artículo tan amplio, ese artículo 132, pero que nos deja muchos aspectos para incidir sobre las oportunidades de la declaración del procesado en el proceso penal venezolano, tanto en su fase preparatoria como en su fase intermedia, como en la fase de juicio de dicho proceso. Entonces, decíamos que conforme al artículo 133, antes de comenzar la declaración, se le impondrá al imputado del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia. Es decir, el que está descrito en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, y aún en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. En ningún caso la formalidad del juramento ha de estar presente en la declaración del procesado, y se le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo aquellas que son de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales que resulten aplicables y los datos que la investigación arroja en su contra. Ya decíamos que si las oportunidades eran en la fase preparatoria, bien sea esa imputación formal que se está realizando en sede fiscal o bien sea la imputación que se está realizando en sede judicial, ya previamente se ha escuchado la imputación por parte del Ministerio Público como calificación de un hecho, pero también como señalamiento de los elementos de convicción. Es decir, simplemente no pudiera indicarse en tal sitio se realizó el hecho que se califica conforme a una norma penal. Tendría que mencionarse los elementos de convicción que obran, que tiene a favor el Ministerio Público a los efectos de la imputación del hecho en concreto. No se tratara de que Pedro se aproximó a Juan y a través de una especie de paquete chileno lo hizo estafar, quitándole 1.000 bolívares que se encontraba bajo el poder de Juan, y ello ocurrió en la calle Francisco Salia de la urbanización Santa Mónica a las 9 de la mañana. Pues tendría que precisarse qué elementos de convicción, lo cual fue percibido por el acompañante de Pedro, quien escuchó cuando la persona le decía: mira, se te cayó un paquete, y ese paquete realmente no era el paquete propio. El efecto de la autoridad policial ante el momento en que se le señaló al ciudadano Pedro de que había cometido una estafa y le encuentra la cantidad de dinero. Es decir, los elementos de convicción que pueden obrar, pero sobre todo la calificación jurídica. Es muy importante que la calificación jurídica esté fundada en norma jurídico-penal para que se cumpla con el llamado principio de legalidad sustantiva, y de una vez en la exposición de la calificación se manifiestan los aspectos que están vinculados al supuesto de hecho de la norma que se está refiriendo. Entonces, se le instruirá también que la declaración es un medio para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él o ella recaiga y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesario. Aquí es un tanto disímil el Código Orgánico Procesal Penal cuando utiliza la palabra sospecha.
porque aquí obviamente que trasciende esa condición de sospechoso a investigado a imputado. Aquí ya no existe solamente una referencia de una presunción que se ubique en el ámbito de la sospecha, sino que aquí existe un convencimiento por parte del titular de la acción penal. Ya él no sospecha, él está convencido porque de alguna forma lo está imputando en la comisión de un hecho. Y por lo tanto, el hecho de que se impute a alguien no desvirtúa la necesidad de los actos de defensa, de la exposición de actos de defensa, de la solicitud, por ejemplo, de un reconocimiento en rueda por parte del Ministerio Público y por parte del juez que lo autorice, o también la realización de una audiencia de prueba anticipada. Si se cuenta con un testigo de descargo, pero que ese testigo de descargo está ante la inminencia de irse o que está muy enfermo de una enfermedad terminal y que tiende la posibilidad de desaparecer. Entonces, la posibilidad del ofrecimiento de elementos de convicción, de defensa, obra lo que se denomina los elementos de convicción de descargo. Existen elementos de convicción de cargo, que son los que sirven para el imputar, y los elementos de convicción de descargo. Por lo tanto, el acto de imputación también funciona como un acto de defensa. Ha de ser entendido como no solamente un acto de señalamiento, de incriminación, sino un acto para un ejercicio pleno de la defensa, aun cuando no se ha expresado a través de un escrito de excepciones. No estoy hablando de la formalización del escrito de excepciones, que a partir del artículo 30 del Código Orgánico es posible realizarlo en la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Artículo 30, excepciones en la fase preparatoria, 31, excepciones en la fase intermedia, 32, excepciones en la fase de juicio. No estamos hablando del alegato, de la simple solicitud de realización de elementos de convicción en la propia audiencia de imputación. No puede ser mudo el defensor a los efectos de la solicitud de diligencia de investigación porque se lo está permitiendo pues el propio artículo 133 del Código Orgánico. Tiene derecho a explicar todo cuando sirve para desvirtuar la sospecha que sobre él o ella recaiga y solicitar la práctica de diligencias que considere necesario. Entonces, lo advierte el artículo 133. ¿Ok? El imputado podrá declarar lo que estime conveniente sobre el hecho que se le atribuye. Su declaración se hará constar con sus propias palabras. Tanto él o la fiscal como el defensor o la defensora podrán dirigir al imputado o imputada las preguntas que consideren pertinentes. Las respuestas del imputado serán dadas verbalmente. O sea, se entiende que su declaración es una declaración de conveniencia, es una declaración de defensa, según sus propias palabras. Pero fíjense que el 134 no niega la posibilidad del ejercicio del interrogatorio, aún en la llamada audiencia de imputación, bien sea que la imputación sea realizada en sede fiscal o en sede judicial. Ese 134 no limita el ejercicio del interrogatorio por parte de la defensa y por parte del Ministerio Público por la locación donde se realiza la audiencia de imputación, bien sea, repito, tanto en sede fiscal como en sede judicial, la posibilidad del ejercicio del interrogatorio en lo cual se pudiera negar su respuesta, ya lo repito, el procesado a los efectos de acogerse a ese precepto constitucional, aun cuando fuere de la propia pregunta de la defensa, si él siente que esa pregunta lo está incriminando. Se preguntarán ustedes, ¿y qué pasa cuando la pregunta incriminatoria surge de la defensa en el acto de la declaración y es en sede fiscal, donde no está ningún juez que pueda manifestarle que esa pregunta es una pregunta sugerente, sugestiva
es una pregunta capciosa o que puede tender más bien a la autoincriminación. Ahí es donde, en mi modo de ver, se entiende el carácter de buena fe del proceso penal, en el proceso penal venezolano, del fiscal del Ministerio Público. Y aun cuando la defensa haga una pregunta incriminatoria, a percibir el propio fiscal del Ministerio Público hasta al declarante, al imputado en sede fiscal, manifestándole que él está libre de apremio y coacción si él entiende que cualquier pregunta, bien sea proveniente del propio fiscal o bien sea proveniente de la defensa, sirva, lo está autoincriminando. Entonces, esa función, esa parte de buena fe que establece pues el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de mantenimiento de la ley, seguimiento de las pautas de la ley por parte del fiscal del Ministerio Público, surge como una posibilidad de apercibimiento de si la pregunta que se realiza en una imputación sea una pregunta de incriminación. El acta de la declaración del imputado 135 se hará constar en un acta esa declaración que firmarán todos los que hayan intervenido previa a su lectura. Si el imputado se abstuviere de declarar total o parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla, se expresará el motivo. Allí no se verifica lo que se denomina la función fedataria del secretario judicial, la función fedataria, pero imagínense que no haya sido en sede judicial, sino que haya sido en sede fiscal. Entonces, de igual forma, hay una función fedataria, dar fe del fiscal del Ministerio Público en el sentido de que a pesar de las declaraciones que se han realizado en sede fiscal, el propio imputado, porque ya ostentaría la condición de imputado, se negaría a firmar. Entonces, hay una función de buena fe, de referencia, de buena fe, una función fedataria, vuelvo y lo repito, por parte del fiscal del Ministerio Público, cuando en la imputación formal, conforme al 126 del Código Orgánico Procesal Penal, se negare a firmar el acta de imputación. Y los motivos tendrán que ser expresados. Tendrán que ser expresados en la propia acta. Sigamos con la referencia a las declaraciones del imputado que están presentes en el Código Orgánico Procesal Penal. Existe la relación de las llamadas preguntas prohibidas, artículo 136. En ningún caso se harán al imputado preguntas sugestivas o capciosas. En una pregunta sugestiva se pretende afirmar que él va a responder sobre un hecho que no está siendo llevado a cabo como el hecho conformador del proceso. Es decir, es una pregunta sugestiva sobre un hecho absolutamente distinto, o preguntas capciosas en el sentido de implicar una respuesta de un sí o de un no sobre la base de una pregunta que no haya sido realizada conforme a las pautas del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, diga usted si es cierto que en el día 14 de abril usted mató a Pedro, una circunstancia como esa, en la cual no ha sido determinado de alguna forma esa verdad, sino que está por determinarse, ¿ok? Entonces, más bien se preguntaría, diga usted que estaba haciendo usted el día 14 de abril, diga usted qué tipo de comportamiento realizó con respecto al ciudadano Pedro, pero no indicarle si es cierto o no que lo mató, dado ese carácter capcioso subjetivo de algo que todavía está por determinarse en el desarrollo del juicio oral y público. Por cierto que eso de la pregunta capciosa subjetiva también obra tanto en la declaración en sede, en fase preparatoria del proceso penal venezolano, como en la fase intermedia. Por cierto que esa declaración dentro de la audiencia de imputación, sea en sede fiscal o sea en sede judicial, es obvio afirmar que tendría que ser acompañado de su defensor. Ya lo hemos manifestado que la sola no presencia, la ausencia del defensor le resta lo que se denomina asistencia letrada.
lo cual está impuesto por el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Prolongación, 137. Si el examen del imputado se prolongara excesivamente o si se le hubiera dirigido un número de preguntas tan considerables que provoque su agotamiento, se concederá un descanso prudencial para su recuperación. Se hará constar en el acta las horas de inicio y determinación de la declaración. Fíjense que anteriormente se hablaba de hasta las 7 de la noche en el código derogado, en el código 2009. Esto vino a ser cambiado en el código 2012, del llamado Código Chávez, pero el tema de la prolongación excesiva de la declaración es lo que forma parte del concepto de asistencia que se establece en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal como una posibilidad de una susceptibilidad de nulidad del acto procesal. Es decir, si nos encontramos ante una circunstancia de cansancio evidente, dado el número de horas entre las cuales se ha impuesto la declaración de un imputado, ello evidentemente se traduce en una circunstancia que obra en contra de la propia eficiencia de la defensa y que conduce a la solicitud de nulidad por parte del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. El 138 nos habla de la declaración de los varios imputados. Si son varios los imputados, sus declaraciones serán tomadas una tras la otra, sin permitirles que se comuniquen entre sí hasta la terminación de esta. Mal puede ser una especie de acto de careo, esa declaración de los imputados, en donde uno declare sobreponiéndose a la declaración del otro. Es una declaración aislada en la cual cada uno lo hace y luego todo ello va a ser macerado en el convencimiento del juez que va a asumir su convencimiento sobre la base de esa declaración aislada que ha asumido cada imputado. Ahora, excepcionalmente, soy de los que cree que pudiera existir un careo entre imputados. Por eso sería en el desarrollo del juicio oral y público cuando excepcionalmente, cuando en relación a la ubicación de los hechos por parte de lo que declaran cada uno o de la forma de realización de los hechos es en lo que está distanciando una declaración de una con respecto a la otra. Bueno, sigamos con las generales de la declaración del imputado, así como se habla de las generales del testigo. Aquí esta norma, el 132 y siguiente, nos habla de la declaración del imputado. Vamos ahora a circunscribirnos a las normas del juicio oral y público, que habla de la declaración del imputado. Después de la exposición de las partes, el juez recibirá la declaración del imputado conforme a lo que establece el propio código, es decir, la pauta del artículo 132 y siguiente. Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará aunque no declare. Esto es bien interesante a los efectos de hacer conocer lo que se denomina el apercibimiento del acusado. Obviamente que si ya nos encontramos en esta declaración del acusado, en el juicio oral y público, es porque ya realmente se ha pasado de la posibilidad de la llamada admisión de los hechos, lo cual ocurriría vestibularmente antes del inicio de la recepción de la declaración del acusado. Esa admisión de los hechos a los fines de la imposición inmediata de la pena o a los fines de la imposición de alternativas a la prosecución del proceso. Si es allí vestibularmente en el juicio, antes de que se inicie el juicio oral y público, donde se está dando esa admisión de los hechos. Entonces, ese juez tendrá que apercibir a ese acusado e indicarle: ya usted escuchó la acusación por parte
del Ministerio Público. Ya usted escuchó que esa acusación por parte del Ministerio Público es la que está presente en el auto de apertura a juicio. Si así fuese, si fuesen dos los acusadores, imagínense que sea la víctima también, acusación particular propia, no podría haber diferentes tipos de calificaciones. La calificación que ha de estar presente es la calificación provisional que está presente en el auto de apertura a juicio. Si al comienzo del juicio oral y público, el fiscal del Ministerio Público o la víctima, como acusadora particular propia, insistan en la calificación que dieron en la acusación, que no fue acogida por el juez de control en la audiencia preliminar, porque la que fue acogida es la calificación provisional que le adoptó el juez de control, tendrá que apercibir a ese acusado, el juez de juicio, manifestándole, quiero manifestarle que la calificación provisional que se encuentra presente es la de hurto de vehículo automotor, a diferencia de la de robo de vehículo automotor, que fue la que expuso en la acusación el fiscal del Ministerio Público, o la de asalto a transporte público, que fue la que puso la víctima en su acusación particular propia. Entonces aquí se trata de hurto de vehículo automotor. Esa es la calificación jurídica. Entonces, diga que sabe usted o que tiene a bien decir como un acto de defensa con respecto a esos hechos. Entonces, bueno, allí sería esa oportunidad entre la cual pudiera darse una confesión. Es decir, ya no es a los efectos de la admisión de los hechos, sino a los efectos libres de apremio y coacción que alguien decide espontáneamente, aún teniendo su defensa, confesar, aún cubriéndose todas las garantías, la de apercibimiento de que su declaración es para defenderse, la de que él se encuentra acusado, siendo que ya pasó la oportunidad de la admisión de los hechos, y él decide confesar. ¿No es cierto? Eso ingresa dentro de la comunidad probatoria. Eso ya ingresa dentro de la comunidad probatoria. Es un ejercicio excepcional, pero que pudiera ocurrir, perfectamente posible, que no fuera los efectos de la admisión de los hechos, sino porque libre de apremio y coacción la persona decida confesar. Entonces, eso perfectamente pudiera ocurrir y está allí presto dentro de los elementos que pudieran convencer a ese juez. Esa confesión que ha realizado, ello no abstendría el resto de la recepción probatoria. La recepción probatoria, recibir todas las demás pruebas que se darían en el juicio oral y público y que estén presentes en el auto de apertura a juicio. Pero pudiera ser excepcionalmente, ¿por qué no decirlo? Que allí ocurriera una confesión. Entonces, y ha de ser valorada conforme lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, le advertirá de igual forma que puede abstenerse de declarar sin que su silencio lo perjudique y que el debate continuará aunque no declare, es decir, que no existe la llamada confesión ficta. Permitirá que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado o interrogada posteriormente. Repito, permitirá que manifieste libremente cuando tenga por conveniente. Pero si libre y apremio y coacción refiere algo inconveniente con respecto a su defensa y conveniente con respecto a la acusación, no podrá negárselo al juez, si es una circunstancia excepcional que puede ocurrir perfectamente en el juicio oral y público. Podrá interrogarlo el Ministerio Público, la querellante. Aquí se equivoca el propio Código Orgánico, puesto que si estamos hablando en el juicio oral y público, ya no pudiéramos hablar de un querellante, aquí estaríamos hablando de un acusador particular propio. El defensor o defensora y el tribunal en ese orden. En ese orden no insiste. Primero el fiscal del Ministerio Público, después el acusador particular propio, después el defensor y el tribunal en ese orden. Pero debe entender ese juez que nos encontramos dentro de un sistema acusatorio, que la insistencia del interrogatorio por parte del juez no puede de alguna forma sustituir el sistema acusatorio en el sentido de que son las partes
las que pueden asumir el ejercicio de sus pretensiones procesales. El Ministerio Público, el caso de la imputación, de la incriminación y la defensa, en el caso de procurar que se conduzca a una sentencia absolutoria conforme a los artículos 348 del Código Orgánico Procesal Penal. De nuevo reitera el Código Orgánico en el artículo 331 lo que insistía en las normas generales sobre la declaración del imputado, sobre la declaración de varios acusados. Si los imputados son varios, el juez podrá alejar de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarlos resumidamente de lo ocurrido durante la ausencia. Nótese que no habla de la palabra deberá, sino podrá alejar de la sala de audiencia. El juez podrá hacerlo o no. Yo creo que si el tema está vinculado a la posibilidad de que sea uno el que haya cometido el delito en detrimento del otro, ese juez a lo mejor atiende que lo mejor es que se encuentren presentes todos durante la declaración a los fines de que pueda deponer sobre lo afirmado por el otro, sin que eso se configure un acto de careo. Nótese el término de podrá, no deberá. Debe atender la circunstancia del caso, ese juez en el caso en concreto. Y en todo caso, si va a ser de forma aislada, deberá resumir antes de su declaración lo ocurrido durante la ausencia. El acusado que acabó de estar aquí presente se acogió al precepto constitucional, decidió no declarar o declaró refiriendo que él no fue el autor del hecho que se les indica, manifestándole ello a el acusado. Ahora, si decidió el acusado anterior responder muchas preguntas, bueno, yo creo que proclive la posibilidad de que se le pida a la secretaria o al secretario del tribunal que responda, que lea, por favor, que lea las respuestas que fue dado por el pretérito declarante ante el nuevo declarante, a los efectos de que no se vulnere esos derechos de conocimiento de la declaración del otro, que aquí se plasma en el artículo 331 como una información resumida. Facultades del acusado, 332. En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiese abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate. Por cierto, esas declaraciones pudieran ser francamente contradictorias. En un lugar, en un momento, decir que se encontraba en el sitio A y en otro momento decir que se encontraba en el sitio B. Es decir, en un momento que se contactó con la víctima y en el segundo momento decir que no. Ello va a ser valorado, ya eso se incluye dentro de la llamada comunidad probatoria. Ya forma parte de una confesión. Esto que ya no nos encontramos abordándonos el ámbito de la admisión de los hechos a los fines de la imposición inmediata de la pena. Ya está consciente ese acusado que su declaración va a formar parte del cúmulo de elementos que le van a convencer, el convencimiento al juzgador. Entonces, pudiera ser que se abstenga en una primera imposición a declarar y que decida declarar la segunda o que de nuevo repita, decida responder una pregunta y otra no. El acusado podrá en todo momento hablar con su defensor. Repito, el acusado podrá en todo momento hablar con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda. A tal efecto se le ubicará a su lado. No obstante, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le formulen. Es importante que en todo momento, pero que no se encuentre en el quehacer declarativo. El llamado quehacer declarativo es la manifestación de voluntad de declarar o de responder una pregunta. Entonces, en ese momento ya no podrá consultar a su defensor. Es decir, antes del quehacer declarativo, siempre. En el desarrollo, nunca. 343. El juez preguntará al acusado o a su defensor o defensora si tiene algo más que manifestar. A continuación, declarará cerrado el debate. El último que deba declarar, es decir, la declaración ulterior, ha de provenir de parte del acusado.
previo al cierre del debate, debe escucharse siempre a ese acusado, so pena de nulidad del juicio oral y público. Porque pudiera ser que en ese momento final vaya a revelar el acusado aspectos fundamentales con respecto a su defensa. So pena de nulidad del juicio oral y público si no se le apercibe esa posibilidad de declaración final, porque todas las normas referidas a la intervención del imputado, conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, son de orden público, son de necesario cumplimiento. Vayamos ahora a abordar la admisión de los hechos. Es un procedimiento especial. Es un procedimiento que surge por vía de una declaración. Fíjense que la norma del artículo 375 dice que tendrá lugar desde la audiencia preliminar hasta antes de la recepción de pruebas. Entonces soy de los que cree que aún en el caso de que se declare el procedimiento ordinario, no solamente el procedimiento especial por la calificación del delito flagrante de los artículos 373 y 374 del Código Orgánico Procesal Penal, aún en el caso del procedimiento ordinario, es posible que se verifique la admisión de los hechos antes de el inicio del juicio oral y público. Es decir, digamos que la fase, digamos que el momento, digamos, más proclive a esa admisión de los hechos es en la oportunidad de la audiencia preliminar, en la fase intermedia, porque allí podrían darse las alternativas a la prosecución del proceso como un sustrato para las mismas. Recuerden, para que se den las alternativas a la prosecución se requiere esa admisión de los hechos, pero también puede ser a los efectos que se describa en el artículo 375, a los efectos de la imposición inmediata de la pena. Entonces, conforme al artículo 375, el juez deberá informar al acusado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Es un procedimiento. El acusado podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva. Repito, para lo cual admitirá los hechos del objeto del proceso en su totalidad. No puede ser una declaración condicionada. Por cierto, que desde el año 2015 nos encontramos con un criterio, un precedente vinculante que proviene de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que previo a la admisión de los hechos, el juez debe manifestar si está de acuerdo con la calificación presente en la acusación. Si está de acuerdo en la calificación presente en la acusación, entonces lo manifestará, o si no, manifestará la calificación que él considere prudente, que él considere aceptable, previo a la admisión de los hechos. Lo mismo pudiera ocurrir en el juicio oral y público. A pesar de que existe una calificación provisional en el auto de apertura a juicio, como lo establece el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, a lo mejor el juez de juicio puede diferir con respecto a esa calificación que se evidencia en el artículo que se manifiesta en el artículo 314, y el juez de juicio aceptar otra calificación. Vendría el auto de apertura con hurto agravado de vehículo automotor, y entonces el juez de juicio manifestar que él considera que lo que estamos en presencia es asalto a transporte público o un robo agravado de vehículo automotor. Y a lo mejor ello evidentemente no le va a convenir a el acusado admitir los hechos. Entonces, obviamente que previo a la manifestación voluntaria y de la admisión, él tendrá que esperar el criterio del juez sobre la calificación. Por cierto, que también esa admisión, y yo lo he manifestado, ha de tener un efecto procedimental. Es decir, debería el acusado manifestarla, que su admisión de los hechos o es a los fines de la imposición inmediata de la pena o es a los fines del aceptar
una alternativa a la prosecución del proceso, o a los fines de aceptar el acuerdo reparatorio para lo cual se requiere esa previa admisión, o a los fines de aceptar la suspensión condicional del proceso, ya que la otra alternativa a la prosecución del proceso, el cual es el principio de oportunidad, pues no requiere una declaración, una admisión por parte del imputado. Entonces, cuando se da esa admisión, conforme al 375, el juez podrá rebajar la pena aplicable al delito desde 1/3 a la mitad. Ojo, desde 1/3 hasta la mitad. No significa que sea exclusivamente en la mitad. Va de un ámbito desde 1/3 a la mitad, tomando en cuenta, bueno, las circunstancias, la calificante jurídica de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendiendo todas las circunstancias. Ojo, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito previo a la admisión, atendiendo todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivado adecuadamente la pena impuesta. De allí se indica que esa graduación entre desde 1/3 a la mitad es atendiendo esa calificación jurídica. Ahora, si se trata de los delitos que están descritos en el último parte del artículo 375, solo podrá rebajar hasta 1/3 de la pena aplicable. De nuevo, hasta 1/3 de la pena aplicable. Podrá rebajar menos, pero en todo caso hasta 1/3 de dicha pena. Bueno, en aras del tiempo, aquí dejamos esta clase. Estoy a la orden para vuestras preguntas, bien sea a mi correo o en las clases subsiguientes. Gracias.